Bueno, bienvenido Sebastián. Voy a hacer una breve presentación tuya. Sebastián Pla Pérez es doctor en pedagogía y actualmente se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones, siempre se me va el nombre, es el Lo de la ICEC, Universidad y la Educación sí es un nombre poco propicio. bueno, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se ha centrado en análisis de políticas educativas, desigualdades sociales y procesos de inclusión en América Latina, con un enfoque crítico sobre el derecho a la educación y la justicia educativa. Ha sido, ha publicado en diversas revistas de diferentes partes del mundo y también ha sido conferencista y ponente. Muchas gracias, Sebastián, por sacar de tu tiempo, también de tu tiempo familia, para compartir con nosotros en esta hora. Y es tuyo, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Jessica. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la doctora Jessica y de el doctor Leonel Arias y por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Eh, La idea, yo también tengo seminarios de investigación, he trabajado cuestiones de metodología y ahora estoy haciendo algunas reflexiones un poco más generales sobre la investigación y la ética, la investigación y metodologías de investigación que se aproximen más a unas relaciones horizontales entre los diferentes actores de un proceso de investigación. Entonces, hablando con sus profesores, hemos decidido que yo voy a hablar un poco sobre algunas ideas generales de esto, ética, investigación, escuela, y después tenga o no, no sé si vaya a tener relación directa con las investigaciones que están ustedes realizando, pero pasamos a que ustedes hagan preguntas, preguntas sobre lo que hablé, preguntas sobre lo que están investigando, preguntas que sobre lo que quieran y con gusto trataré de responder, ya no sé si bien o mal, pero lo voy a intentar. Eh, bueno, para empezar, voy a hacer una especie de, voy a tratar de vincular tres grandes aspectos que considero que a veces perdemos en el momento que estamos en la docencia y que estamos en la investigación, aunque perdemos sus interrelaciones. Por un lado, el mundo contemporáneo. Siempre están tan encima que nos cuesta mucho de pronto sentarnos y reflexionar un poco sobre él. Tomando en cuenta que la enseñanza de las ciencias sociales es para el presente, sin lugar a dudas. Y que cuando hablamos del futuro, estamos tratando de actuar también sobre el presente. Un segundo lugar es qué entendemos por escuela o cómo estamos viendo la escuela. Ujú. Y en tercer espacio, quiero vincular este mundo contemporáneo, la escuela, cómo lo estamos entendiendo, y por otro lado, la investigación en enseñanza de las ciencias sociales y la docencia en enseñanza de las ciencias sociales. Asimismo, voy a probar una forma expositiva, a veces un poco apocalíptica y por otro, em, con mayores esperanzas o posiciones hegemónicas que estamos viviendo hoy tan complicadas y pero sobre las que también hay esperanzas y resistencias. Por supuesto, mi contexto es México. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en la universidad de allá gracias a una invitación de Jessica, que además fue el inicio de una serie cada vez mayor de colaboraciones entre ambas universidades. Pero no soy un conocedor de la realidad de Costa Rica y ustedes sabrán cómo contextualizar lo que estoy diciendo. Bueno, sobre el mundo contemporáneo, nada fácil, y más en especial vinculado a la enseñanza de las ciencias sociales, está que estamos en un momento muy dramático, ¿sí? Donde estamos viviendo un genocidio, lejos de América Latina, pero no deja de ser
una especie de derrota de la humanidad. No deja de ser una especie de derrota de amor a la vida, que son dos aspectos que en la enseñanza de las ciencias sociales tendríamos que fomentar. El sistema educativo israelí es exactamente lo contrario, es un sistema educativo militarista, promotor muchas veces de la división y, pues desgraciadamente, la destrucción del otro. También tenemos, de otra manera, movimientos, si no mal recuerdo, no hace mucho hubo un candidato evangélico que tuvo un fuerte movimiento en Costa Rica, pero lo ha habido en otros lados, pero movimientos en general de derecha, o de ultraderecha, donde están haciendo usos específicos de la historia que construyen discursos retrotópicos, es decir, crean pasados aparentemente ideales que nunca existieron y que el objetivo es regresar a él, como si fueran momentos de glorias extraordinarias, que de hecho no lo son. Mucho de la lucha antimigrante en Estados Unidos es eso, o el discurso de Milei en nuestra América Latina sobre volver a ser potencia mundial a Argentina, cosa que sabemos que es falso. O sea, no es que en los años 20 la situación económica argentina no estuviera bien o mejor que muchos otros momentos de la historia argentina. Pero de ahí a que hayan sido una potencia mundial y pudieran haber negociado de tú a tú con los imperios, por el imperio británico, por decir algo, es una mentira, una falacia histórica que sirve para la argumentación política. También tenemos pues, momentos de apocalipsis ambiental, tenemos también un tecnocapitalismo que nos está hurtando el futuro educativo. Cada vez más las lógicas de las grandes corporaciones tecnológicas están sosteniendo que hay un futuro de la escuela que ya está determinado y que no hay posibilidades de otras opciones. Por supuesto, estas visiones eh, tienen resistencia, por suerte, y tenemos que tenerlas en cuenta cuando pensamos en la enseñanza de las ciencias sociales en nuestras aulas o cuando lleguen a ellas más adelante o cuando estén haciendo sus investigaciones. Hay en América Latina, en Asia, todavía en Europa, ciertos gobiernos que siguen resistiendo a estos movimientos tan ultraderechistas y que siguen promoviendo principios de justicia social. Ajá. Hay luchas de resistencia en todos los niveles, no solo en los gobiernos, sino en lugar, pero o sea, no solo en los gobiernos, sino principalmente fuera de los gobiernos, en resistencias que buscan la posibilidad de crear otras posibilidades de relación, otras posibilidades económicas que, por supuesto, son minoritarias, pero que siguen trabajando. Los movimientos feministas, ¿sí? Los movimientos contra el racismo, ajá, y a la vez ciertos replanteamientos hoy de la propia izquierda contra o bueno, algunos sí son contra ciertas formas identitarias que luchan por grupos tribales, como las identidades en locales o muy locales, y se está tratando de revalorar el carácter de la universalidad, por ejemplo, de los derechos, y no solo la separación o visiones aparentemente equitativas que van distribuyendo según ciertas formas de ser a estas identidades. También hay y sigue habiendo un ambientalismo y una defensa del medio ambiente que cuesta mucho la vida. Es una de las posiciones políticas más riesgosas hoy en día. Grupos, comunidades, defensores del medio ambiente que en el Amazonas, que en las zonas de las selvas mexicanas o de las zonas boscosas, se ven constantemente asediados tanto por el crimen organizado como por gobiernos corruptos que incluso llegan a amenazarles la vida e incluso quitarles la vida. En este contexto que estoy haciendo muy, muy general, muy rápido,
diciendo que hay un poco de esperanza, ajá, pero que predomina una visión cada vez más, o por lo menos se está imponiendo una visión que no es nada halagüeña para los futuros de países como América Latina, países en América Latina, como Costa Rica y México, a mi modo de ver, pero que están en juego. Pero ahí cuando ahí podemos preguntarnos qué escuela, o qué es la escuela, o cómo estamos viendo la escuela. Esto no es menor porque siempre pensamos o nos preguntamos qué escuela para qué sociedad. Pero es rarísimo cuando alguien se pregunta qué sociedad para qué escuela. Es decir, si queremos una escuela que sea democrática, es infinitamente más difícil que lo sea en una sociedad autoritaria. No podemos desarrollar políticas educativas o prácticas pedagógicas dentro del aula con principios inclusivos si vivimos en sociedades excluyentes. No es que no las podamos desarrollar, podemos intentarlo, pero la estructura escolar enfrenta ese dilema constantemente. Entonces, ¿cómo buscar propuestas de paz en las aulas? ¿Cómo buscar propuestas de reconocimiento a la diversidad? ¿Cómo promover luchas por una igualdad económica y una igualdad de derechos y una igualdad de principios si estamos en sociedades que no lo son? Es mucho más difícil y además porque la escuela no va a transformarlo todo. La escuela no lo puede todo. La escuela es una condición y la educación una condición necesaria para la transformación, pero no se basta a sí misma. ¿Pero qué escuela? ¿Cómo están amenazando la escuela? Es el fin de su validez en cuanto a forma de enseñanza, porque ahora tendremos conocimientos por por múltiples formas y fuentes. La escuela se convertirá podemos llamarla de manera coloquial, en una ciberescuela, ¿sí? Predominantemente con la inteligencia artificial, todo mediado digitalmente, a través de la virtualidad, pero la virtualidad tiene sus ventajas y desventajas. Aquí tenemos la ventaja de que podemos tener un diálogo internacional, pero en muchos casos puede generar un aislamiento importante en los jóvenes. Y bien sabemos que no es lo mismo en la universidad la distancia que en educación preescolar. No sé cómo se llama en Costa Rica, pero con niños de 3 a 6 años es imposible desarrollar ningún tipo de aprendizaje significativo, ningún proceso de enseñanza valioso a través de la virtualidad. ¿Sí? También hay un ataque constante a la escuela, por ejemplo, ya no es autónoma. Con los grandes mecanismos de evaluación internacionales o estatales o federales según los países, la escuela va perdiendo cada vez más la autonomía y la posibilidad de ser quien legitime y valide los conocimientos que hay en la escuela. También, y se ha demostrado, se ha perdido o caído la esperanza o el deseo o ¿cómo decirlo? El sentido de la escuela para la producción de igualdad, porque la sociología ha mostrado una y otra vez que la escuela muchas veces tiende a reproducir las desigualdades más que combatirlas. Es un tema discutible, pero hay datos que muestran que es así. La escuela, la historia, las ciencias sociales, cada vez son considerados cada vez ya conocimientos que no van a ser útiles para el mundo de la era digital, que ya no van a ser este, valiosos para las generaciones futuras, porque los trabajos no los van a pedir, porque tenemos que formar hoy para los trabajos que todavía no existen en el futuro, lo cual es imposible porque no hay, si no sabes qué trabajo o qué va a haber en el futuro, no puede ser. Puedes pensar cómo enfrentar, enseñar, educar para enseñar ese futuro o para enfrentar ese futuro, pero no puede ser tan específico. Y este, entonces la historia, por ejemplo, hoy tan valiosa con lo que está pasando en Gaza, con lo que está pasando en otros lugares, nos permitiría, por ejemplo, plantear y analizar los discursos históricos que están manejando los promotores del genocidio y reconocer que ha habido otros genocidios y que el reconocimiento del genocidio contemporáneo no es negar genocidios anteriores, sino la permanencia de ciertas prácticas genocidas independientemente de los pueblos quienes la ejercen.
También se dice que la escuela solo tiene que ser para el trabajo, con las habilidades cognitivas necesarias, perdiendo ciertos aspectos de generalidades o ciertas partes de formación de las subjetividades que ya eh, que reducen notablemente la función de la escuela. Esta escuela es abierta a la sociedad, esta escuela es permeable por la sociedad y cada vez aparece a un concepto muy engañoso cuando te dicen la realidad. La escuela ya no se parece a la realidad, como si la realidad escolar no fuera una escuela, no fuera real. Ajá. Y lo que está generando procesos de desvalorización constante de la escuela y por tanto también de ciertas profesiones como la docencia. Bueno, en ciertos futuros que hemos estado trabajando hay mucha preocupación por la amenaza de la sustitución de la función docente por la inteligencia artificial, por ejemplo, en esta ciberescuela. Habrá que verlo. Hay cosas que la inteligencia artificial no está pudiendo resolver. Por ejemplo, ciertas funciones de cuidado, entonces que no están teniendo. Pero a la vez hay luchas que están haciéndose y defendiendo una escuela que pueda mantener cierta autonomía, que no esté tan permeada a la sociedad, sino que sea capaz de producir ciertos tiempos de suspensión que le permitan a los estudiantes formas de atención, ajá, y de igualdad que no pueden darse fuera de la escuela o que no se están dando fuera de la escuela. La forma de atención que se nos pide sobre un determinado conocimiento, sin una finalidad directamente útil, podemos decir, hay movimientos que están diciendo eso es una gran ventaja de la escuela. Si la perdemos, perdemos una de sus funciones básicas y perdemos grandes formas de pensar, de contemplar, de conocer sobre la realidad que no se están conociendo fuera de la escuela. Eh, y hay una lucha por esa defensa de la escuela. Movimientos que van desde la izquierda a la derecha. Ujú. Movimientos que proponen revalorar las prácticas de atención, de sentarse, de leer, ajá, desde principios democráticos, incluso Foucaultianos, y también desde la derecha conservadora, que claro, quieren más quieren más uniforme, más disciplina, no a lo Bukele, pero sí promoviendo unas formas más de una disciplina mayor dentro de las aulas, pero que también sostienen la importancia de una forma de atención, la escuela como forma de atención a, eh, al conocimiento que se nos pone sobre la mesa para ser discutido y dialogado en el momento que estamos enseñando y aprendizaje. Forma de atención que hoy es mucho más difícil, por ejemplo, en la virtualidad. Desconozco qué están haciendo ustedes, ni soy nadie para decir tienen que hacer esto, pero quizá alguno esté en un celular, quizá otro esté acomodando sus libros, quizá otro esté lavando los trastes, no sé cómo se diga, los trastes, los platos, ajá, y estén escuchando la charla, ¿no? Y ese tipo de acciones, por ejemplo, rompen la estructura, suponiendo que lo estuvieran haciendo, rompe la estructura de esta escuela que permite una forma de atención. Son movimientos de defensa, en defensa de la escuela como institución que permite formas de diálogo, formas de conocer, formas de atender, formas de libertad y formas de igualdad que no está permitiendo la sociedad o fuera de ella. Finalmente, la investigación y su relación con la docencia. No sé tanto la realidad costarricense. Leonel y Jessica lo sabrán mucho más que yo. Pero en países como Brasil, México, Estados Unidos, España, Inglaterra, bueno, me podría seguir. eh, China, ¿ah? Vivimos en un capitalismo académico, es decir, la producción por la acumulación de la producción. ¿Ah? Acumulación del capital, y el capital son artículos, son textos, y producimos, y producimos, y producimos, y digo,
vivimos, porque yo no estoy exento de eso. El sistema en el que yo estoy para poder ganar dinero me obliga a ciertas cosas, evaluaciones constantes, anuales, quinquenales, de diferentes tipos, y nos hacen estar en un sentido de producción que nos va obligando a obtener ciertos logros en criterios de pensamiento sobre la realidad pedagógica que reducen la calidad, no la calidad, no vamos a cambiar el nombre, las formas sensibles de la relación dentro del aula. Cada vez más la investigación que hacemos en enseñanza de las ciencias sociales, pero en muchas otras, se va distanciando de la dimensión pedagógica, de la relación maestro-alumno, de la relación maestro-grupo, de la relación conocimiento, alumnos, maestros, con las circunstancias humanas que tenemos dentro de un aula. No sé si ya tienen prácticas educativas ustedes, pero cuando tienen en el aula, pues uno puede llegar con su planeación muy bien hecha, pero en realidad pasan muchas cosas que no necesariamente son lo que son la planeación y que en una lógica de volver la investigación, educación, administración de lo educativo, te van a decir, ah, usted perdió tanto tiempo pasando lista, ah, usted perdió tanto tiempo callando, ajá, usted consiguió o no consiguió tales determinados logros de aprendizaje, pero perdemos eh, las formas de, de analizar y reflexionar con la escritura, la literatura, el arte, el psicoanálisis y otras múltiples formas de comprender las aulas y las realidades que la estamos dejando fuera. Entonces, eso nos ha distanciado muchísimo del saber docente porque ya casi llego a los 25 minutos, pero bueno, eh, ¿por qué nos está distanciando? Porque estamos produciendo para que nos lea otro igual que yo, que está dentro del capitalismo académico y no nos está acercando a las realidades áulicas. Es muy claro cómo muchísimos trabajos de investigación pueden afectar o no la cierta toma de decisiones de la política educativa, que en realidad es la administración de un sistema, no la dimensión y el análisis filosófico de lo que es la política. Y estamos lejísimos de las aulas. Por supuesto, hay realidades, hay trabajos que no son así, pero estoy hablando de la generalidad de la investigación educativa contemporánea, no solo de enseñanza de la historia. Las didácticas, como la didáctica de la historia y de las ciencias sociales, son los últimos resabios de los que defienden un vínculo entre investigación y docencia y una importancia del aula, de estar ahí, de probar, de ver a los chicos. Pero cada vez más la didáctica se va pareciendo más a sus formas de descripción y de análisis a la administración sociológica del sistema educativo. Pero hay luchas, que es poco lo que hablaba con Leonel antes de empezar, hay luchas de promover formas metodológicas horizontales y colaborativas, donde el otro no es un informante, donde el otro no me da su palabra para que yo la convierta en tesis, en trabajo final, en investigación, donde el otro, donde yo como investigador no doy la palabra. ¿Quién soy yo para darles la palabra a ustedes cuando pregunten? Yo comparto la palabra con ustedes, pero no les doy la palabra. Ustedes ya la tienen. Son dueños de su palabra. E igual que los niños tienen sus palabras, igual que los jóvenes. Hoy en un seminario también de investigación que tenía en la mañana había ese debate. Alguien que llegó con una visión de los niños como una visión muy negativa, muy de los niños inmersos exclusivamente en los teléfonos, incapaces de pensar la realidad, y la otra que estaba exponiendo su trabajo como docente, decía, pero los chicos hacen comentarios muy interesantes, muy pertinentes, muy valiosos, tenían voz, ya estaba el debate, ¿no? Si cierta teoría o cierta concepción o ciertos prejuicios
de quiénes son con los otros, con los que estamos en diálogo dentro del aula y en la investigación, y una visión mucho más dialógica y reconocedora del otro, ¿sí? Eh, hay luchas por otras nuevas formas de comunicación, otras formas de escritura, un reconocimiento importante. Hay que enfrentar las lógicas académicas, pero se puede producir y poniendo al otro como parte de la investigación. El otro es poniendo como parte de la investigación es haciendo las preguntas, haciéndolas, expresándose, convirtiéndose en autor también de lo que uno hace. Para cerrar, estar en el tiempo que estamos pensando. Y ahí me voy más a la ética y no a la metodología, más a pensar desde las humanidades y no desde las ciencias sociales la enseñanza. ¿Qué podríamos llamar entrecruzamientos entre docencia e investigación? Primero, es que todo el panorama que ha dado el mundo es obviamente un panorama pesimista. Pero como decía Benjamin, es función de lo que los pesimistas o de quien estamos pensando, organizar el pesimismo para no caer en la depresión o en la inacción. O lo que Robert Fix llama, sí, se me fue el nombre, ahorita me recuerdo, pero este acto de poder reflexionar la cosa a tal lugar que ya no puedo actuar sobre ella, ¿sí? Nosotros tenemos que, como diría Freire, llegar con un sueño al aula, como investigadores y conducentes, para organizar ese pesimismo como un análisis de la realidad no engañoso, pero que da las potencialidades de la transformación. Otro elemento importante en defensa de la escuela y de la acción docente y de la investigación es el acto de ser heredados por otros y el acto de ser enseñados por otros. Estamos en un discurso pedagógico centrado en el aprendizaje que ha olvidado, a mi modo de ver, el valor de ser enseñados. A mí me enseñó tal persona. A mí me enseñó esto, aquel otro. Yo, mi abuelita me enseñaba tal cosa. No, ahora es mi aprendizaje, mi aprendizaje. Y en este acto de reconocer de ser enseñado, no solo es revalorar la función docente, sobre todo frente a esta amenaza y posibilidad que son las inteligencias artificiales, en donde me reconozco como un sujeto que también ha sido enseñado, pero que también hemos heredado en un mundo. Una de las funciones centrales de la enseñanza de las ciencias sociales es mostrar que la capacidad de sujetos históricos de nuestros jóvenes radica justamente en el hecho de que llegaron a un mundo heredado y que tienen que cuidar cierta herencia, pero que como el futuro no está inscrito, ¿sí? Su sujeto histórico está en la construcción de lo nuevo, pero cuidando aquello que hemos sido, de lo que hemos sido heredados. Es, digamos, una reinterpretación o interpretación o un uso directo de Hannah Arendt que puede verse en la crisis de educación y que ha sido seguido por autores que están luchando por otra escuela como Viesta, como Simons, como La Rosa, como otros autores que están tratando de pensar la escuela y la investigación desde otro aspecto. Finalmente, la ética. La ética de la investigación y la docencia se entrecruzan en saber que lo nuestro no es, o sea, eso no es muy redundante, que el reconocimiento de que lo que hacemos es una acción política y que no es neutral. Nuestro quehacer como investigadores, en vínculo con los profesores, es una posición política distinta a la posición del investigador que determina, legitima, prescribe al profesor lo que hay que hacer. Y esto tiene que representarse en metodologías horizontales,
formas de escritura que no necesariamente tienen que ser decoloniales. Decolonialidad es muy importante en las formas en que ha propuesto estas formas horizontales de conocimiento, pero no tiene que ser solo intercultural, puede ser en un aula. Puede ser una relación entre dos colegas de universidad, entre dos profesores, entre un colega de una universidad y un profesor trabajando por igual y con los alumnos. Y eso implica aceptar un poco la humildad del lugar donde estamos, humildad de la incapacidad de producir la mejor didáctica, la humildad de saber que no vamos a cambiar todo de golpe. La humildad de saber que la escuela no puede cambiar el mundo si no hay cambios económicos, si no hay cambios culturales, si no hay cambios políticos. Es conjunto a ellos, pero sola no puede. Y un profesor en el aula, en Heredia, en Limón, ajá, y se me está acabando la geografía costarricense, pero bueno, podría ser San José, pero es muy centralista. No va a cambiar todo Costa Rica. Eso es la humildad. Pero en esa humildad, en ese reconocimiento de nuestros límites, también hay mucha esperanza. Y hoy hay un movimiento extraño contra la esperanza. En reconocer, uno dice, no, ya el tecnocapitalismo llegó y tener esperanza que esto cambie es ridículo, hay que aceptar como viene. Bueno, se entiende. Pero he oído a otros diciendo que la esperanza es uno de los peores males porque no te permite analizar o comprender la realidad. Fíjate. Yo creo que la educación, sin un poquitito de utopía, sin un poquitito de esperanza, la educación tanto en investigación como en docencia, por lo menos en lo que yo hago, perdería muchísimo sentido. Lo que estoy planteando no significa que todo lo que yo estoy diciendo tiene que estar en sus términos de trabajo. No, 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 voy a echar a perder el trabajo de todos ustedes con Jessica y con Leonel. Pero no va de más preguntarse qué tanto mi investigación tiene presente la etapa, o sea, vivir simultáneamente, contemporáneamente un genocidio. ¿Qué estamos pensando el tecnocapitalismo? ¿Estoy asumiendo los discursos de las grandes tecnologías o los estoy cuestionando? ¿Estoy en una escuela de igualdad? ¿Estamos siendo horizontales, humildes? ¿Reconozco lo heredado? ¿Cómo puedo vincularme con la investigación o hacer investigación y al mismo tiempo hacer profesión? La investigación, acción, hay muchas metodologías que ya lo hacen, pero que hoy me parece que estamos perdiendo y que necesitamos recuperar. Y bueno, devuelvo la palabra a todos ustedes que me la he robado y estoy hablando y creo que con esto cierro esta primera parte. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta reflexión que nos acabas de dar. Eh, yo quisiera, antes de que los chicos hablen y las chicas, enfatizar en un par de ideas. La primera, y con respecto a las investigaciones que están haciendo, vos señalabas que perdimos las formas de entender el aula porque nos hemos distanciado de esas interacciones humanas que la definen. Y sobre eso, bueno, ya los chicos te van a mostrar un poco cuáles son sus problemas de investigación y hacia dónde cada uno y cada una han apuntado. Pero sí te quiero comentar que acá en Costa Rica existe una validación de la investigación más centrada en la politología, que es muy cuantitativa, muy de los números, que a partir de un programa que se llama el Estado de la Educación empezó a medir el sistema educativo. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, no lo satanizo, creo que la investigación cuantitativa nos da un norte, pero a veces se llegan a extremos que precisamente no, nos hacen reflexionar qué tanto nos alejamos del aula. Y es precisamente cuando
se tratan de medir los aprendizajes. Entonces, el programa Estado de la Educación, que reciente, hace unos días, sacó la versión del año 2025, eh, habló en 2021 de un apagón educativo. Costa Rica estaba en un apagón educativo. Yo nunca me sentí cómoda con la forma en la que conceptualizaban lo que era el apagón educativo, porque lo hicieron basándose en los aprendizajes de los estudiantes. En 2018-2019 hubo una huelga de maestros que luego se castigó con leyes que ahora prohíben que los maestros estén en huelga. Y luego vino la pandemia. Entonces, ¿qué hicieron los del Estado de la Educación? Tomaron el programa de estudios y dijeron, en los meses de huelga los estudiantes tuvieron que aprender A, B, C y D. Eso no lo aprendieron, lo tachamos. En pandemia se cerraron las escuelas y los estudiantes tuvieron que aprender tales y tales contenidos, no lo hicieron, lo tachamos. Entonces, en 2021 declararon apagón educativo porque los estudiantes tienen 2 años de rezago, basándose en los contenidos que no vieron, midiendo los aprendizajes de esta forma. Nadie le ha preguntado a los docentes qué pasó durante la pandemia, cómo hicieron para dar sus lecciones. Y voy a dar un ejemplo muy familiar. Mi esposo es profesor de educación física y cuando llegó la pandemia tenían que hacer unas guías que se fotocopiaban y se le entregaban a cada estudiante. Y entonces mi esposo hizo algo que a mí me fascinó. Qué pena que esté hablando de mi esposo, pero él dijo, voy a partir de la idea de que todos mis estudiantes viven en un área de 40 metros cuadrados sin ningún tipo de herramienta para hacer ejercicios. Y empezó a crear estrategias para que los estudiantes realizaran los ejercicios sin que se lesionaran. Él utilizaba cucharas, botellas, utilizaba todo tipo de herramientas que él se imaginó que eran básicas en una casa de 40 metros cuadrados. Y a los estudiantes en pandemia se les pedía entregar evidencias de lo que hacían. Y en este caso, en educación física, los estudiantes tenían la posibilidad, si querían, de hacer videos. Y los videos son emocionantes. La abuelita con la estudiante haciendo el ejercicio, el papá, la mamá y la tía en su casa, en el patio, utilizando unas botellas y estirando bíceps y no sé qué cosas. Y dígame si ahí no hubo aprendizaje. Y un aprendizaje además que fue colectivo. Pero nadie en este país ha ido a preguntarle a los profesores qué estrategias de sobrevivencia utilizaron durante la pandemia. Fue más fácil decir, no se vieron tales contenidos y sumamos los meses, son 2 años perdidos. Y cuando se habla del apagón educativo, nadie habla de la poca inversión en educación, de la disminución. Hoy se ha disminuido un 15% del presupuesto en educación, hoy al 2025, pero nadie hablaba de la disminución de los recursos en el 2021, ¿verdad? Todo era muy centrado en esa medición de aprendizajes y yo creo que ahí es donde nosotros y nosotras como docentes que hacemos una investigación tenemos que romper, ¿verdad? Yo creo importante crear datos, pero unos datos que sean útiles para nosotras y nosotros como docentes. Eso era lo que quería yo decir, no me aguanté las ganas. Eh, y ahora sí, yo le doy la palabra a los chiquillos y chiquillas para que ustedes, y Leonel, no sé si Leo quiere decir algo más, agregar algo más, para que los chicos hagan reflexión de sus problemas de investigación en función de todas estas ideas tan sugerentes que nos ha dado Sebastián. No, no, por supuesto, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Eh, Al menos este mismo curso de investigación, la misma relación, ¿verdad? Que existe entre dos docentes, ¿verdad? Y la relación con el conjunto de estudiantes, es un acto mismo, ¿verdad? Pedagógico que implica reconocer ciertas situaciones, ¿verdad? Establecer elementos donde la horizontalidad, por ejemplo, bajo esas formas de enseñar, de investigar, de aprender que se mencionaron ahorita,
representan una acción política, ¿verdad? Representan formas, ¿verdad? Para abordar el hecho educativo, para abordar, por ejemplo, áreas complejas, ¿verdad? Todo lo que es educación, pues es sumamente complejo. Como dijo el doctor Sebastián Pla, vivimos en un mundo complejo, en sistemas educativos complejos, donde la ética, ¿verdad? En la docencia, en este caso, la ética en la investigación debe reconocer la acción política del mismo acto de enseñar, del mismo acto de investigar y, por supuesto, de aprender bajo esas mismas formas horizontales donde el cambio está en cada uno, ¿verdad? Está también la decisión de naturalizar pues lo externo, naturalizar las formas que están preestablecidas o bien generar un cambio en nuestro propio espacio, ¿verdad? Como bien lo menciona la profe Jessica, ¿verdad? Que el esposo, ¿verdad? Diseñó una manera, ¿verdad? De generar aprendizajes, ¿verdad? Bajo un contexto difícil, complicado, ¿verdad? Pero logró salir avante, ¿verdad? Entonces eso significa que sí se puede. A pesar de esa incertidumbre, a pesar de esa complejidad que vivimos, hay espacios, ¿verdad?, donde se pueden desarrollar esos diálogos, ¿verdad? En medio de los desafíos que representa el mundo, ¿verdad? Los desafíos que representa el mismo acto de educar y en consecuencia, pues, hay que buscar esos espacios, ¿verdad? Para generar cambios y esos cambios, pues, hay que reconocer de manera humilde muchas veces que deben empezar en cada uno de nosotros. Eh, Claro, claro. La humildad es importante, ¿verdad? Lo puedo contestar un poquito y si pasamos a los chiquillos y chiquillas, como dijiste, Jessica, sí, yo te comparto contigo en el sentido de que lo cuantitativo no en sí es malo. El problema es la concepción que está detrás de que lo cuantitativo es lo educativo, de que hacer educación es administrar un sistema. Entonces, ver si el profesor hizo tal cosa, el profesor hizo cuántas veces lo hizo, cuánto aprendizaje, y no entender que la educación es otra cosa. Están ahí. El problema entonces es que vuelven la semejanza del cuantitativo en el acto educativo. Y eso me parece que es una pérdida importantísima en las relaciones pedagógicas del mundo, de la sociedad contemporánea, ¿eh? Aquí le dicen pérdida de aprendizaje. En la pandemia se perdieron 2 años de aprendizaje, pérdida de aprendizaje con la lógica del capitalismo de eh, si tú no ganas el dinero que pudiste haber ganado en la inversión, lo perdiste, aunque nunca lo tuviste, ¿no? Pero es como es complicado. O sea, que hay pérdida, hay ese apagón, todavía más, o sea, como si se hubiera bajado el switch, ¿no? Pero lo cual es falso, es como, exacto, como si la gente no hubiera aprendido o la gente no hubiera estado viendo cosas o viviendo una vida que aquí se le llama apagón educativo. Ah, bueno, ya, sí, es un nombre fuerte. Sí, sí, es todo un debate aquí que hemos tratado de dar, pero no nos dieron pelota. Este, bueno, ya tenemos a Josué. Josué, tienes la palabra, pero no te veo, ¿no? ¿Dónde Hola, estás? profe. Ahí está. Esto, Josué. ¿Cómo están? Sebastián, un gusto, un placer, compañeros. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por esas reflexiones. La verdad, bueno, yo quería comentar algo al respecto, Por y también supuesto. vinculándolo un poco con la tesis, pero los dos primeros comentarios son como muy generales. Para mí es muy cierto y coincido mucho con que la educación está vendida porque yo siempre he visto que, digamos, digamos, en la preparación, en la formación docente en la universidad, le dicen que no vamos a ir a trabajar con máquinas, que vamos a ir a generar pensamientos críticos en las aulas, no vamos a moldear mentes, sino a que esas mentes tomen sus propios rumbos, sus propios caminos.
pero es curioso cómo la misma evaluación, digamos, el docente lleva, digamos, llega un supervisor y le dice, ok, es que usted, como decía Sebastián, no cumple con este requisito, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces ya usted se presiona más por seguir un plan que desarrollar pocos objetivos de aprendizaje y que se logren llevar de una manera efectiva. Entonces yo considero también que bajo esta lógica se ve al estudiante como un activo, como un número, como una inversión, porque de hecho siempre se menciona que, por ejemplo, que séptimo año es el grado en que más se presenta deserción educativa. Entonces, siempre es, o sea, obviamente es un número preocupante en el sentido de que será de esas almas, ¿verdad? Pero fuera de eso, siempre es y siempre es curioso analizarlo como que el estudiante tiene un valor adquirido solo por el hecho de que obtenga educación media o que tenga el bachiller. Y con respecto a, bueno, a nuestro proyecto, este, nosotros estamos estudiando básicamente la conmemoración del 15 de septiembre, que es las fiestas patrias, por decirlo de cierta forma, es como se celebra la independencia de Costa Rica. Y nosotros, o bueno, yo personalmente reflexionaba mucho em, sobre cómo la escuela muchas veces es como que se desconecta a la sociedad. ¿O será que la escuela es el propio reflejo de la sociedad? Porque es complejo, o sea, es como de sentarse a analizarlo, estas dos aristas, porque en el caso de nosotros en el proyecto tenemos una visión que hemos construido a lo largo de nuestros años, como cada uno como individuo, de cómo es un 15 de septiembre, qué se hace tradicionalmente un 15 de septiembre, cuáles son los planes para fomentar esa participación, ese sentido de pertenencia, esa identidad nacional, pero hay que identificar también qué es lo que piensa en este caso el estudiantado, qué es lo que la sociedad representa en cuanto a la conmemoración de esa efeméride. Entonces esto de esa conexión entre lo que existe en la escuela como una comunidad, como una sociedad y lo que se vive afuera en la sociedad del día con día, eso me llevó a reflexionar tal vez como ese aspecto. Y ese era como mi comentario. Les agradezco mucho por la atención. ¿Qué es tu tema de investigación? Es bueno, la conmemoración del 15 de septiembre en una institución que llevaba 20 años sin hacer el desfile que tradicionalmente se hace En todas en las escuelas. exacto, y justamente esta institución no tenía como esta celebración de ese tradicional desfile, entonces queríamos ver a qué remetía o qué hacía esta institución, estas prácticas docentes, para cambiar ese discurso de que la participación ciudadana solo es ir al 15 de septiembre y votar en las elecciones cada 4 años. Entonces, a ver qué concepto también se tiene por participación ciudadana y también en la conformación de la cultura cívica escolar. ¿Y por qué no celebran en esa escuela? No, fue un caso, digamos, fue un caso particular que fue por cuestiones administrativas y demás. ¿Durante 20 años por cuestiones administrativas o había una resistencia de otro tipo? Exacto, no, fue más que todo por eso, pero lo que ahora, digamos, eso fue como el antecedente de nuestro proyecto. Y ahora lo que queremos analizar, de acuerdo a como un dato curioso, digámoslo así, son cuáles son esas prácticas docentes en cuanto a cultura cívica, qué es lo que se intenta como desarrollar y demás. Y aparte de eso, una participación ciudadana, que es lo que verdaderamente se logra interpretar, se logra desarrollar en esta institución, de acuerdo a esos dos conceptos principalmente, partiendo de la conmemoración del 15 de septiembre, junto con las prácticas docentes, y cuál es ese resultado en cuanto a la cultura cívica y esa participación ciudadana. ¿Te parece que veamos tres y luego trato de juntar un poco las Sí, yo se iba a preguntas? proponer que hagamos bloques para, Sí, para igual les pregunto un poquito para averiguar un poquito más, pero sí, me espero para responder.
Ok, no sé, algún otro grupo, tal vez Jefferson, el grupo de Jefferson, que nos hable sobre su tema. No voy a Hacen adelantar los nada. el trabajo final lo hacen en equipo. Sí, lo hacen en equipos de 4 personas. Ah, ok. Ujú. Y este es un tema interesante. Vamos a ver, ¿quién se anima del grupo de Jefferson? Mónica. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar en nuestro TFG sobre las concepciones de futuro que tienen los docentes de estudios sociales y nosotros nos hemos planteado algo a lo largo de nuestro trabajo y es que nos hemos preguntado que la historia escolar busca mejorar la vida en sociedad, pero vivimos en un mundo donde el futuro parece ser catastrófico y prácticamente en crisis. Entonces, a la luz de lo que usted estaba mencionando anteriormente, nosotros nos preguntamos qué papel puede desempeñar la historia escolar para contrarrestar ese fatalismo y abrir horizontes de futuro en y desde el aula. Ok. ¿Y cómo lo van a hacer? Mónica. ¿Van a preguntar, van a observar, van a hacer que escriba? Hacer primero una observación de aula no participante, porque nosotros lo que queremos es ir a ver cómo los docentes llegan y plantean el futuro en la historia escolar. Posteriormente vamos a hacer una entrevista y luego un grupo de discusión con los docentes. Nos entrevista con los profesores y luego un grupo focal o algo así. Exactamente. ¿Y qué pasa si llegan y no ven nada del futuro en la observación de clase? Eso es lo que queremos ver, si ellos, los docentes, llegan y dicen algo o mencionan el futuro dentro de la historia escolar cuando van a enseñar contenidos históricos, porque lo que vamos a hacer es que nosotros escogimos 2 niveles para poder tener un contenido histórico específico. Primero van a hacer con los de noveno porque van a ver la revolución industrial y también desafíos contemporáneos como la migración. Y décimo porque van a estar viendo en ese momento la Guerra Fría. Entonces son temas más contemporáneos. Queremos ver si logran ligar el pasado, el presente y cómo pueden haber futuros alternativos aprendiendo de estos problemas. Y si no hay, esa va a ser parte de nuestra respuesta a la problemática, que no se incluye el futuro en la categoría de historia escolar. Ok. Noveno, 14 años, décimo, 15. No, 15 y noveno, 16. 15, 16, décimo. Ok. ¿Hasta que llegan? 12. Ellos en séptimo, 13, octavo, 14, noveno, 16. No, me equivoqué. No, pero ¿cuál es Sé- el último año? 12. no, el último año es un décimo, 11 y 11. 17 años. Ok. O sea, la educación básica es del 1 al 6. La primaria. La primaria es del 1 al El 6, 7. correcto. Ok. Y o sea, la educación media son 5 años. La educación media son 5 años en modalidad académica. En modalidad técnica se suma un año más. Ah, para salir con una profesión Mm, técnica. Exacto. Tengo en orden de pantalla al grupo de Fabián, entonces no sé si Luz Marina, Mariana, Gustavo, Fabián ponen su tema para después ir con los otros 3 temas. Buenas tardes, noches. Un gusto saludarlos. En Hola. primer lugar, mencionamos que la propuesta que tenemos para abordar lleva por título La Guerra Civil de 1948 en Costa Rica, usos de la narrativa histórica en las prácticas docentes a partir del método narrativo biográfico. Eh, ya nosotros estábamos conversando en grupo que lo que mencionaba, lo que más nos queda es que usted hablaba un poco como del saber docente. Y bueno, esto lo relacionamos con las prácticas docentes.
En este sentido y relacionado a nuestra temática, entonces la pregunta que planteamos es, eh, ¿qué potencial tiene la memoria histórica, particularmente la que portan las personas docentes para enriquecer la enseñanza de episodios conflictivos como lo es la Guerra Civil de 1948, ¿verdad? Para favorecer una comprensión crítica de la historia reciente. Esa es la pregunta como que le planteamos, ¿verdad? Pero en nuestro trabajo de investigación, nuestra inquietud es conocer si la memoria histórica que pensamos obtener a partir de un estudio narrativo biográfico con entrevista a profundidad, para ¿verdad? Que se nos revele esta memoria histórica y ver si esta incide en las prácticas docentes de la persona que vamos a entrevistar. Acabas de entrevistar sobre la biografía de una persona y su memoria Ajá, histórica, o sus exacto, recuerdos históricos. sí, exacto. ¿Ok? Y vas a ver si eso Incide en impacta. las prácticas docentes. ¿Ok? Pues a Muchas ver qué gracias. puedo contestar, ¿les parece? Muchísimas Voy gracias. a ver, siempre es más fácil empezar por la última, pero en general, el cómo han sido enseñados impacta más que la propia memoria histórica de las personas. Yo he tenido la oportunidad de elegir dos tesis de posgrado, una sobre esto y han llegado a conclusiones distintas. Una muestra a través de la formación de los docentes de entrevistas, cómo los docentes y las formas en que fueron formados en la licenciatura y las prácticas docentes que vivieron como estudiantes marcaron sus formas de enseñanza, no tanto sus conocimientos históricos. Y la otra dice que depende de si vivieron o no los acontecimientos de la historia reciente. Y ahí hicimos un estudio sobre el movimiento zapatista y los más grandes que habían vivido el momento zapatista lo recordaban, lo participaban, lo tenían una posición crítica y mientras más íbamos más jóvenes, más desaparecía. Entonces, no digo que no sé cuál va a ser la respuesta de la guerra del 48, pero ya se hace mucho tiempo. Y pero va a ser interesante ver cómo lo hacen. Hay que ver si es memoria histórica o estudio historiográfico y aprendizaje también. Yo sí que marcaría esa distancia, sin conocer lo que han trabajado y que seguramente se lo han planteado. Pero no es lo mismo si yo lo recuerdo a partir de lo que me cuentan la gente o lo que son los lugares comunes sobre las visiones de la guerra del 48 o la guerra civil de 1948, a que si lo leí o lo estudié. Los resultados me parece van a ser distintos. Y cuando pues, me preguntas cuál es la potencia de la memoria histórica para analizarla de manera crítica a un acontecimiento de la historia reciente, aunque ya no está tan reciente, pues ya hace sus buenos 70 años, según veo, yo conozco la historia de Costa Rica. Primero te preguntaría qué es la comprensión crítica. Yo creo que el concepto crítico ha estado un poco excesivamente utilizado. Ajá, entonces corre el riesgo de perder. Y también qué es memoria, cuál es la diferencia entre memoria histórica y conocimiento histórico, por ejemplo. Entonces ahí yo como que me tengo dificultades de pensar cómo están pensando su trabajo. Entiendo lo de la narrativa biográfica, van a hacer que te cuente, ¿ah? Oral, y van a preguntar sobre el 48, Sí, y bueno, pero tienen que también averiguar de dónde obtuvieron ese conocimiento. sí, exacto, por eso trata de ser como una historia de vida del docente, a ver qué nos revelaría esa historia de vida. Pero ¿por qué la historia de vida me revelaría su concepción del 48? Ok, es porque en la problemática, eh, a ver, bueno, más bien proponemos como problemática que el docente labora en una institución que se encuentra en el cantón de Dota. No sé si tiene como conocimiento o ha escuchado el nombre Marina, del lugar. explícale un poco el contexto del Ajá. lugar. Ahí está María ¿Cantón de José, qué? yo creo que quiere El, explicar.
el cantón de Dota, que es un lugar donde se formaron algunos de los combatientes y que, bueno, en su cercanía hay un museo en honor, digamos que a la guerra, y también hay monumentos en honor a los caídos. También la zona eh, presenta población adulta especialmente que se ha identificado mucho con el Partido Verde y Blanco, que es el partido que fundó, que la historia oficial narra como el ganador o el vencedor del conflicto. Entonces hacemos como esa vinculación. Ok, Le doy el pase a Marique. Em, sí, se me escucha ahí. sí, le escucho. Ok, bueno, primero, buenas noches. Creo que nos faltó como aclarar la parte de que el docente que se va a investigar es nacido, familia, todo es oriunda de esta zona donde el Partido Liberación Nacional de Figueres fue donde inició todo lo que fue la guerra civil. Entonces, desde ese pueblo es donde hay demasiado conocimiento, arraigo, de memoria histórica colectiva y demás Ok, sobre este acontecimiento. Entonces, por esto desde el método narrativo biográfico sentimos que era como lo más apropiado porque ya él presentaba todo este bagaje histórico, familiar también y de pueblo. ok. Ok, lo van a ver y luego van a compararlo con la realidad historiográfica, o solamente eso. O lo van a ver en el aula. Ajá, la idea es hacer también una observación no participante de ver cómo él entonces va a enseñar lo que, bueno, desde el currículo oficial se dice sobre la guerra y ver si se traslapa, por ejemplo, desde la enseñanza o las evaluaciones, cómo si esa memoria puede llegar a incidir, esta memoria que él propiamente tiene y tal vez puede o no, que justamente lo queremos investigar, si se contradice con la historia oficial contada en los libros de texto, por ejemplo. Porque él viene del lado perdedor, digamos. Mm, no sabemos si la familia de él es más como con el arraigo con el Partido Liberación Nacional o era algunos de los que, no sé, estaban en contra, pero según lo que dice la línea del pueblo, todos eran más que todo este, fieles, digamos, apoyaban al partido de Figueres. Entonces, tal vez era más bien como el línea ganadora, digamos. Ok. Ok, entonces, o sea, de que va a influir, ¿no? O sea, la respuesta sí, ya está. Si no es cómo, la pregunta. Ajá, exactamente. Y como en qué maneras, por ejemplo, queremos evaluar las estrategias de enseñanza, es decir, en el aula, las decisiones que tome y demás, y en las decisiones también evaluativas, qué preguntas salen y cuáles no en sus tareas o en sus exámenes, y de ahí analizar tal vez ese discurso que se puede haber oculto. Sí, y ahí sería importante preguntar no solo para qué lo haces o cuando lo entiendes, sino por qué lo haces. O sea, por qué formula la pregunta de tal manera. No para qué. Para hago el examen para calificar, sino por qué formulo la pregunta de tal manera. Eso quizá al buscar el por qué hace algo, quizá podría ayudar también a reflexionar ciertas concepciones de la historia y sus prácticas docentes. Quizá no las tenga tan claras, no lo Ujú. sé. Por ahí yo buscaría también tener en cuenta no solo lo que veo, cómo me cuenta su historia, sino cómo me lo explica. Porque el por qué hace las cosas dentro del aula incluso puede oponerse o contradecirse a lo que estás viendo tú. Entonces ahí que juega entre lo que se dice y lo que se hace. No sé, o sea, yo pensaría también en el por qué, si sirve de algo lo que estoy diciendo. En el relación a concepciones del futuro, ¿sí? El fatalismo docente, el fatalismo de juvenil. Fatalismo es, sí, bien, perdón, ahí van a estudiar el fatalismo docente o el fatalismo juvenil. ¿Quién me contó? Mónica. Realmente es más el docente porque nosotros queremos estudiar la perspectiva docente porque la estudiantil ya se ha estudiado. Ok. Pero ¿cómo sabes que el maestro tiene una visión fatalista?
¿O No, es, nosotros lo decimos en general como lo que hemos encontrado, que normalmente hacia el futuro se tiene una visión fatalista sobre lo que va a ser, que no va a cambiar, que todo es catastrófico. Entonces nosotros queremos estudiar esa parte porque es cómo las concepciones que tienen los docentes sobre el futuro en la historia escolar repercuten en sus prácticas a la hora de enseñar. ok, yo ahí me iría, o sea, ¿para qué educa? O sea, la visión de la historia, ajá, y su relación con el futuro está íntimamente vinculado para qué educa. Si solo educa porque para ganarse un salario, que puede pasar, o si le da sentido a lo que hace, ahí es donde puede contrarrestar también en el fatalismo. Puede manejarlo en los contenidos históricos, puede no manejarlo. Pero lo que estás poniendo en juego no sé si es tanto la historia a el sentido de la práctica docente, porque hay algo que tiene la práctica docente que cuando uno enseña, enseña para un futuro, con idea de algo de futuro, sí, con el presente, con quiénes son los chicos, pero con algo. Pero más que es un futuro que en general no se ve, porque los estudiantes se van y uno la inmensísima mayoría de las veces no sabe qué pasa con los estudiantes. Ah, puede saber lo que pasa con la política, lo sé, pero no sabe qué pasa. Entonces, cuando tú dices hay un fatalismo docente o hay un fatalismo sobre el futuro, ambiental, reaccionario, desigualdad, guerras, ¿no? Pero entonces, ¿para qué educa? En ese concepto, así como el otro, ¿por qué hago algo en la práctica docente que me puede significar, consciente o inconscientemente, un sentido de la memoria histórica? El para qué enseño, para qué hago el acto educativo, cuál es mi fin educativo y qué concepto tengo de estudiante que me va al que estoy enseñando y qué concepto de conocimiento tiene, ¿sí? Pues sobre todo el para qué es donde está en juego su fatalismo, no. Porque si yo agarro y digo el mundo se va a acabar y educo, es como si en realidad no asumiera que el mundo se va a acabar. Ujú. Eh, Hay una película muy extraña que se llama Europa de Lars von Trier, que es el fin del mundo. Entre todo lo que pasa, hay una que acepta que el mundo se va a acabar, que va a venir a estrellarse el asteroide contra la Tierra y se dedica a la vida feliz, alegre, decían en mi clase. No, no sé qué. Y el otro que decía no se va a acabar, se dedica a estudiar el meteorito y ver por dónde viene y seguirlo y le daba sentido. Ajá. Al final se da cuenta que se va a acabar y te da un tiro ese señor. Pero lo que quiero decir con esto es que esa visión de futuro, esa esperanza, puede verse negro, pero eso también hace una actitud de futuro. El otro dice, bueno, pues una dice, voy a disfrutar de la vida. En este caso es, ¿por qué pensar en el mundo negro si no existe una posibilidad de mejorarlo a través de la educación? Entonces se nos va hasta qué es la educación para ese profesor, si no es mejorar. O sea, no solo está en el conocimiento histórico, sino en el propio sentido de la enseñanza. Supongamos que ustedes, que van a ser profesores, tienen un amplio conocimiento histórico, pero consideran que el mundo se va a acabar en el 2035. ¿Para qué vas a ir a educar? Estoy simplificando demasiado. O sea, no es que esté mal la pregunta histórica desde mi perspectiva, creo que da mucho y muy interesante, pero creo que es tan interesante y tan intensa que en realidad plantea y cuestiona el sentido de la enseñanza en general, el sentido existencial de la práctica docente, de la historia, pero de la práctica docente en sí. Y creo que valdría la pena cruzarlo en algún lado eso. A mi modo de ver, sin conocer los proyectos y sabiendo que los proyectos los tienen que presentar y que no tienen que mover nada ni hacerme caso a mí y no pueden cambiar nada de sus tesis, yo digo alguna tontería sin la autorización de Leonel o de Jessica. ¿Ok? Pero creo que hay preguntas a fondo ahí que pueden estar en juego. Ujú. Y sobre el otro,
Yo creo que sí hay que preguntarse cuál es el sentido de las efemérides. O sea, no solo, o sea, cuando me dices 20 años una escuela por administrativo, supongamos que la escuela se negaba porque fomenta un patriotismo nacionalista que casi, casi quiere volver a poner un ejército. Estoy inventando. Ajá, sí, ok, sí. Solo por administrativo durante 20 años no hago una escuela, no hago una fiesta que parece ser característica, parecida al desfile del 20 de la Revolución Mexicana en las escuelas mexicanas, donde todas las escuelas, o el Festival de Primavera, donde todas las escuelas hacen eso. Entiendo que es por ahí. Tiene que haber algo de resistencia. ¿Qué es lo que hace esa escuela que haya resistencia ante la efeméride? ¿Cómo están entendiendo la efeméride? Es un uso público de la historia. ¿Y cómo estás entendiendo la ciudadanía y la forma, o sea, y la cultura cívica? La cultura cívica es hacer la fiesta. ¿Qué pasa si hago la fiesta y corrompo al policía? ¿Dónde está la cultura cívica? O sea, pero bueno, más centrado en lo que plantean. Ajá, perdón, es que aquí. Sí. eh, sí me preguntaría ciertamente qué es un FMI y para qué. No solo decir, es la fiesta del 15. En algún momento fuimos al mismo país y aquí también el 15, bueno, el 16 es el día del grito de la independencia, el 15 es la fiesta. Ajá. Pero ahí quizá no sé si preguntarle a ellos, sino preguntarte a ti, Josué, ¿qué estás entendiendo por la efeméride y qué elementos comunes, prejuiciosos o no estás ejerciendo o que está impactando tu investigación? Me parece que tú estás dando no conozco tu trabajo y solo a partir de lo que me dijiste, Josué. Me puedo equivocar, pero como si estuvieras dando una perspectiva esencialista de la efeméride que vas a verificar si se tiene o no se tiene. Ujú. Y creo que la efeméride tiene más cosas, más culturales, más, por ejemplo, no sé qué tanto la comunidad escolar juega papeles importantes, no solo la docencia. Ahora vamos a presentar un proyecto de doctorado sobre el 5 de mayo, la batalla de Puebla contra la invasión francesa. Hay una empeñón de los baños muy famosa, que todos los años salen y hacen su fiesta en la calle y escenifican la batalla en que el ejército mexicano ganó en ese tiempo el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Ganamos la batalla, ellos llegaron hasta la capital y gobernaron bastante, hicieron un imperio incluso. Pero más allá de eso, pensaría, él estaba mucho en la concepción de historia, la construcción de historia, construcción de historia, y yo le decía, pero si a ti lo que te interesa es ver la fiesta de la comunidad, tienes que plantearte desde la comunidad escolar. ¿Qué es la comunidad escolar la que está construyendo significados de la efeméride? ¿Por qué las padres de familia no querían que participara o no participan? Porque son de séptimo, octavo grado. No es esto dependiendo de los baños, en sus grados sería tercero, cuarto de primaria, pues. Ajá. Pero ahí hay un sentido de la efeméride que siento que está como esencializada y que habría que cuestionarla un poquito más y ir un poco más allá, hacia la comunidad escolar, si participan todos. ¿Participan las madres? ¿Sí? ¿O no? Pero bueno. Y finalmente con lo de la educación está vendida, que es un comentario lo que yo dije, pues hay educación que está vendida y educación que no. Siempre, siempre nos van a poder robar la educación pública. Siempre. Y van a querer porque es un mercado cerrado, increíblemente lucrativo si le logras capturar. Vean en Chile, no sé bien cómo está la realidad en Costa Rica. Por eso siempre hay que estar luchando para que no esté vendida. Y la educación y la escuela y nuestras prácticas docentes sean un asunto público. Tanto una educación pública como un asunto de todos, incluso en mi propia práctica docente. No sé si sirva lo que estoy diciendo, la verdad. O estoy confundiendo o estoy por otros lados del mundo. Le damos la palabra a Denise. Jessica, ¿te parece?
Em, bueno, buenas tardes. Este, yo aquí soy un infiltrado, soy un colado, diríamos por acá. Soy estudiante egresado de la licenciatura, em, pues estudiante de Jessica, obviamente, pues qué se puede esperar más que excelencia. Y bueno, verdad, también siempre es deleitable escuchar a Sebastián Pla, ¿verdad? Con sus reflexiones. De hecho, hace poco estaba también escuchando un poco sobre por qué no hay que definir la educación a partir, ¿verdad? De la excelencia y de la calidad. Y bueno, son también reflexiones muy interesantes. Yo quería meter un poquito la cuchara, yo le decía a la profe Jessica, más que todo en estos tres temas, que bueno, desde mi poquito ejercicio profesional, yo veo que todos tienen como un factor, pues, que puede determinar muchas cosas y es el currículo. El currículo formal, que verdad que es el que tienen todas las escuelas y los colegios, em, parte, ¿verdad? Tiene toda una estructura discursiva. Y ya lo han dicho muchos autores, el currículo no es simplemente algo estático o un listado a contenidos, sino que también tiene una carga ideológica, una carga discursiva muy grande. Y justamente todos esos temas de investigación, pues no considero que, ¿verdad? Porque no conozco sus temas. No sé si podrían ser categorías de análisis que podrían incluir, pero tal vez un poco más allá de eso, por lo menos sí visualizarlo dentro de un acercamiento teórico, ¿verdad? ¿Qué es el currículo y cómo es que conceptualiza cada una de esas cosas? Como decía, por ejemplo, el doctor Pla, ¿qué es una efeméride? Bueno, y también para el currículo oficial, ¿qué es? ¿Verdad? Porque muchas veces, y pasa mucho aquí en Costa Rica, que el ejercicio profesional termina siendo pues algo más tecnocrático, ¿verdad? Y algo mucho más técnico, sin poca o casi sin nada de reflexión, ¿verdad? Y a veces muchos docentes únicamente se centran en impartir el currículo tal cual, sin una reflexión o, a pesar de que siempre existe un currículo oculto, no hay como este acercamiento, ¿verdad?, acerca de criticar o de posicionarse epistemológicamente sobre cada uno de esos procesos que tal vez tienen que enseñar. Entonces, mi recomendación diría yo que sería como que acérquense también un poquito al currículo formal y pues al aquello de todas esas prácticas profesionales que tal vez, desgraciadamente, ¿verdad? Porque tal vez el docente o la persona docente no tiene como ese tiempo em, para poder reflexionar acerca de esos ejercicios, pero al mismo tiempo para que ustedes puedan hacer como esas concatenaciones, ¿verdad? Acerca de lo que quieren investigar junto con ese discurso oficial, ¿verdad? Que siempre es persistente y que de una u otra manera también puede ser, pues, de cierto valor, al menos académico, para comprender un poco más la realidad de los docentes. Muchas gracias, Denis. Muchas ¿Puedo? gracias, Denis. Si quieres, pasamos al segundo bloque. ¿Vas a decir algo, Sebastián? Creo que es importante lo que dice del currículum formal, oficial, por ejemplo, en el caso de la memoria, que tanto el currículum formal va condicionando también la propia sentido de la práctica docente y no tanto la memoria colectiva. Y voy a contar una anécdota. Mi facultad, pues, la UNAM, es la más grande, la está en muchos movimientos. Cuando vienen movimientos de profesores, pues pasan por la UNAM, pasan cerca, a veces, y a veces en mi facultad entran incluso a botear, no sé cómo se diga, que van con el bote pidiendo apoyo para los movimientos, porque vienen de afuera, son gente muy humilde. Y un día pasaron los de Ayotzinapa, son famosos porque hubo 43 desaparecidos. Esto fue un poquito antes de la desgracia de la escuela. Pero es una normal rural que tiene una tradición de lucha marxista, de posicionamiento crítico impresionante. Y yo estaba con los historiadores dando clases de enseñanza de la historia. Y tocaron la puerta, ¿y podemos votear? Y dije, venga, pero solo si nos cuentan un poco de dónde vienen que están luchando. Entonces nos pasan, venimos de Ayotzinapa, somos maestros rurales, que son los más marginados, los que más menos ingresos tienen, de que vienen, son maestros que vienen de condiciones muy, muy, muy vulnerables, muy pobres, de pobreza, y eran, pues son chicos como ustedes que estaban formándose en la escuela normal. Y le digo, ¿podemos hacerles preguntas sobre la enseñanza de la historia que les forman?
porque ¿qué dijimos? De primera instancia, pues va a ser una historia marxista plena. Y entonces los propios compañeros, pues, los chicos empezaron a preguntar y en un momento uno le pregunta, pero a ver, no entiendo, cuando tú vas a la escuela, enseñas la posición marxista con la que me estás contando la historia de Ayotzinapa, el movimiento magisterial y la importancia del cambio social, o enseñas la historia oficial. Y los chicos de Ayotzinapa, en ese momento no es generalizable, solo es una anécdota. Le dicen, no, en la escuela yo tengo que ser neutral porque esa es mi función de profesor. Y todos así de, ¿cómo? O sea, estábamos muy sorprendidos. Le dimos las gracias, ¿no? Y algunos compañeros colaboraron y se fueron. Y luego todos empezamos a hablar de lo sorprendido que estábamos entre la formación de la escuela normal, desde el posicionamiento político, y la formación rigurosa, tradicional, apegada a los libros de texto y apegada al currículum oficial, mediante el cual ellos también eran enseñados que tenían que enseñar. En ese sentido, es importante cruzar el currículum, como dice Denis, para pensar también con la memoria colectiva, sobre todo. Ajá. Y sobre las efemérides. Lo del futuro está más abierto, porque no sé qué tanto trabaja el futuro del currículum oficial, pero sí me parece importante cruzarlo. Me parece un comentario muy valioso. Desde mi perspectiva, ¿eh? No, no conozco los proyectos, seguramente lo tienen trabajado, pero colaboro, apoyo lo que dijo Denis. Muchas gracias a ambos. Seguimos con aquí en el orden de pantalla. Vamos a ver. Tengo a Cristel. Entonces vamos con el grupo de Cristel. Luego vamos con el grupo de Melanie. Y el de Giancarlo. Y me está haciendo falta uno más. Para ver. ¿Cuántos tiene? Ah, ¿Siete? son 7. El último sería el de Manuel. Sí, porque tengo a Cristel, Melanie y Emanuel. Y Giancarlo. Entonces con eso cerramos. Así que este Me bloque lo parece que hacemos los de 4. cuatro y luego Ajá. conté. ¿Te parece? Sí, sí. Hacemos este bloque de 4 en ese orden, chicos. Entonces empezamos Cristel, luego Melanie, luego Giancarlo y por último Emanuel. O los grupos, ustedes deciden quién habla. El que se atreva. El que se atreva. Están ahí, ¿no? Sí, más en cama, aquí en pantalla se ponen muy tímidos. Sí, no abren las cámaras, eso es raro. Yo respeto las No, tradiciones locales, pero yo en mis cursos sí, ya casi no doy virtual, pero sí, me pasa, están con la cámara cerrada, es extraño. muy, 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 es complicado, sí, pero bueno. Sí, 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 no, no, no estoy obligando y no sé Sí, si... nada, lo sé, lo sé. Vamos a ver. Bueno, buenas Sí, noches. Sí, hola, mucho gusto. Yo soy del grupo de Cristel, Gilda y María Fernanda. Y bueno, tenemos algunos comentarios que relacionamos con lo que usted nos comentaba al inicio. Nuestro tema de investigación de la tesis son las narrativas históricas de las efemérides presentes en los libros de texto Santillana del primer ciclo de Educación General Básica. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que usted decía que los estudios sociales son para el presente y al mismo ¿Qué tiempo grado dijiste, perdón, Hillary? son del primer ciclo de Educación General Básica. Eso es de primero Eso a es tercer primaria, grado, pero del primero primarias. al Ajá. tres, del primero al sexto. Ajá. Ok, No, primero a No, no, tercer grado. ajá, del primero al tercero. sí, el primer ciclo, sí, Ajá, correcto. el primer ciclo de Educación General Básica, sí. Es que Y en bueno, cada país, Hillary, ajá, perdón que ajá, pregunte, pero yo que he hecho muchos estudios comparativos, cada ajá, país le nombra, por ejemplo, aquí los primeros 6, ¿sí? Es primaria, luego 3 secundaria y 3 bachillerato. ajá, La educación media son 3 nada más. Y la ujú, educación básica son 9. Entonces, ujú, siempre por edades, cuando ustedes dicen séptimo, pues aquí sería primero secundaria. Entonces, ajá. por eso cuando yo trabajo internacionalmente, les pido que me cuenten un poquito para más o menos ubicarme en Ajá, cómo. sí, sí, es verdad, cada país lo maneja diferente, sí, Sí, tienes es razón. increíble, no, Ajá. no se pusieron nada de acuerdo. Sí,
Sí, y bueno, nuestro objetivo en la tesis es ver cómo estas narrativas de las efemérides impactan en la construcción de una ciudadanía crítica. Y por eso me llamó la atención el comentario de que los estudios sociales son para el presente y al mismo tiempo es la acción para el futuro. Porque, bueno, nosotras analizamos su tipología de narrativas históricas que usted las plantea de la crítica y la decolonialidad. Y eso a veces es un poco complejo en los libros porque desde nuestra posición, ¿verdad? Esas efemérides muchas veces se siguen concibiendo como tradiciones inventadas. Y es justamente eso de que se acepta un hecho histórico como real y se vuelve a él, como usted decía, para experimentar supuestos momentos de gloria, que son los que se reviven en los libros, que son los que se hacen en el acto cívico, pero hasta ahí. Y muchas veces en los libros solo viene, le pongo un ejemplo, Juan Santamaría, que es la batalla de Rivas, no nada más viene día de batalla de Rivas, viene una imagen de Juan Santamaría, coloré a Juan Santamaría. Y es como, bueno, siguiente página del libro. Y ahí, ¿qué está pasando ahí, verdad? Y luego vienen estos chicos a secundaria y arrastran concepciones muy básicas y muy neutrales de un pasado que se podría problematizar mejor. Que podrían verse esos actores que quedan silenciados a los libros y pues resaltar otro tipo de testimonios que no decimos que estén mal, que no decimos que no formen parte de la historia, pero que al fin y al cabo un discurso que se resalte opaca a otros que quedan atrás. Entonces como que por ahí vamos construyendo nosotras un poco el TFG, por ahí es por donde vamos. TFG es trabajo El final trabajo de final de graduación, generación. sí, la tesis. Ya Ajá. me lo aprendí, ese ya me lo aprendí. Gracias, Kile. Hace. Me pregunta el siguiente grupo y cuando terminen los cuatro ya contesto Sí, en conjunto. sí. ¿Les Aquí parece? No, no me está acuerdo quién sigue aquí. tratando de... Alexander, me parece que prendió Ah, Alexander va a hablar, ok. Ok. Chicos, tomen la palabra, no esperen a que se las demos. Ya estamos, ya habló el grupo de Hillary, sigue el de Melanie, Giancarlo y Emanuel. Entonces, ustedes van tomando la palabra, ¿ok? Alexander, no te estamos escuchando. Creo que tienes algún problema con el micrófono. Bueno, voy a Dale. hacer yo. Bueno, buenas noches, ya. El tema de nosotros es representaciones sociales de las mujeres en la historia a partir de las prácticas docentes en estudios sociales. Nosotros lo vamos a desarrollar en secundaria. Y bueno, la pregunta que teníamos como para plantearle es cómo podemos promover una educación que considere la inclusión de género, bueno, en este contexto actual en donde cada vez es más compleja esa lucha por los derechos de las diversidades. Muy bien, una pregunta muy concreta, Melanie. Gracias. El equipo que sigue. Allá, Giancarlo. Buenas noches. Bueno, primeramente un saludo a todos, darle las gracias por estarnos respondiendo también y también darle un saludo a Denis, que tenía más de 15 años de no verlo, que fuimos compañeros en el colegio. Eh, bueno, primeramente ponerlo en contexto sobre mi trabajo final de graduación. En Costa Rica existen al menos algunos más, algunos menos, 13 colegios que tienen radio estudiantil. Esto es un proyecto que existe, algunos son propios, algunos están afiliados a un proyecto más grande que es interuniversitario que existe en la Universidad de Costa Rica, y de ahí es de donde sale mi problema de investigación, que estos colegios tienen estas radios nada más como un proyecto lúdico. Y lo que yo busco es que los profesores, principalmente los que están impartiendo educación cívica, porque nosotros damos estudios sociales y educación cívica, puedan utilizar la radio estudiantil como una herramienta para los proyectos, porque si bien es cierto, el currículum que tenemos no cambia desde el 2009 que se instauró, poniéndolo así también como un dato aparte, ese currículum se estrenó cuando yo entré a secundaria en séptimo año y hasta el día de hoy no se ha cambiado.
Y eh, la idea es, el problema es la escasa integración de la radio estudiantil en educación cívica debido a la falta de formación docente en producción radiofónica, lo que limita su potencial como herramienta pedagógica para fortalecer la cultura política y la participación estudiantil. Acá, el fin, o por lo menos la idea que yo quiero generar acá, es que los profesores se inmiscuyan más dentro de los proyectos de radio estudiantil, produciendo programas de opinión como los que existen en radios de muchísimos países en Latinoamérica, poniéndolo en contexto propiamente en cultura política y la participación estudiantil dentro de esos programas, basándose un poquito en el currículum de estudio, pero que ahí el estudiante y el profesor tengan las herramientas para poder generar opinión y poder generar crítica. Entonces, por ahí estaría yéndose un poquito más el trabajo mío. Y en este caso también hacer un poquito la aclaración. Yo soy el único integrante de este trabajo. Por eso hablas en primera persona. Nada más, pero entonces lo vas a hacer en esas 3 escuelas que sí tienen radio. Son 13 colegios y voy a centrarme en el Colegio San Luis Gonzaga, que es el que ¿Son privados tiene. o públicos? De los 13 hay de los dos, hay privados. En el que me voy a establecer, el San Luis Gonzaga, es el colegio más antiguo del país hasta el día de hoy y ese es público, pero tiene cierta autonomía, Por ser el originario. podría decirse. Sí, aquí la Escuela Nacional Preparatoria, que fue la primera prepa, tiene su propia certificación, que ahora es de la UNAM, pero mantiene su currículum por otro lado que los otros bachilleratos. Tiene su ventaja ser la primera. Muy bien. 4 grupos, dijiste, ¿verdad? Faltaría uno. Bueno, Vale, la presentación de mi grupo. Buenas noches. buenas Bueno, noches. mi grupo y yo estamos trabajando, nuestro TFG se llama Ciudadanía Digital y Cultura Política, un estudio de caso con el uso de TikTok en personas estudiantes de secundaria. Y nuestro objetivo es analizar la construcción de la ciudadanía digital en la cultura política de los estudiantes de 11.º año, que 11.º año pues es básicamente el grado superior, ¿verdad? El último grado que se alcanza dentro del sistema educativo no técnico, ¿verdad? Y en una institución educativa de secundaria, que en este caso cumple con las características de ser semi-privado eh, y se eligió por su temporalidad, ¿verdad? Por el tiempo que ellos, por el ciclo lectivo, inicia antes que los de un colegio público, entonces pues funciona para nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Y se va a realizar a través de la red social TikTok. ¿Esto por qué? Porque, bueno, nosotros como grupo nos dábamos cuenta de que en las pasadas campañas, ¿verdad? eh, electorales, hubo una mayor incidencia del papel de las redes sociales en por quién votaban las personas. Entonces, es a raíz de esto que nosotros tomamos la red social TikTok, ¿verdad? Y queremos analizar cómo a través de esta red social se construye una cultura política y se ejerce una ciudadanía digital en personas estudiantes que si bien no son votantes, porque nuestro objetivo no es que ellos salgan a votar y construyan y definan por quién quieren votar o cuál es su partido afín, ¿verdad? Sino cómo desarrollan esta cultura política, esta ciudadanía digital por medio de la identificación de qué contenidos están consumiendo, qué contenidos en TikTok estoy compartiendo y estoy comentando, ¿verdad? Y ese sería básicamente nuestro trabajo. Gracias. Asimismo, perdón, yo también soy de grupo de Vale. Nuestro objeto era verlo desde este punto de vista de los estudiantes, porque también notamos que la ciudadanía digital se ha abordado mucho desde el profesorado, entonces queríamos darle un poco vuelta a esa lupa, ¿verdad? E ir directamente con esas personas jóvenes en formación. Ok. Igual me falla el nombre. El ICSS, la encuesta ya incluye de ciudadanía digital, ¿no? Igual valdría la pena que revisaran los últimos resultados. Esta encuesta de formación ciudadana en la escuela, de esta misma organización que hace el TALIS, ahorita no me estoy acordando bien, pero ahí ya están, por lo menos hace 6 años, cuando estaba revisando esos datos, cuando nos
vimos allá con Wayne, y con Lindsay, ya estaban poniendo análisis y cuestionarios, bueno, encuestas generales sobre los usos de la ciudadanía digital. Quizá pueda ser una fuente que pueda ayudar. Esto es lo que se me olvide. Pero voy otra vez de atrás para adelante porque es lo que tengo aquí. No me queda claro cómo lo van a hacer. O sea, van a preguntar o van a poner algunos videos de TikTok para que los analicen, van a hacer alguna encuesta, cómo van a acceder a lo del conocimiento y ver la cultura digital. Efectivamente hay una ciudadanía digital, pero también hay que cruzar las fake news. O sea, porque ¿qué pasa qué tipo de ciudadanía digital se forma si yo no estoy teniendo la capacidad de distinguir una fake news de una noticia verdadera? Ahí hay un elemento importante que quizá no estoy diciendo que no lo vayan a trabajar, simplemente me surgen a partir de las descripciones que por la característica de esta sesión me dan de manera muy sintética y que igual ya lo están trabajando, pero eh, sería importante tener esa presencia. O sea, ver si van a ser las percepciones, las ideas, lo que piensan sobre el papel de las TikTok en el trabajo a eh, hacer una ciudadanía crítica, una ciudadanía digital. Ya tendríamos que ver la participación de las acciones o me limito a la ciudadanía digital a la intervención en la red social. No sé qué están haciendo, la verdad, no sé cómo lo están llevando. Seguramente lo están llevando mucho mejor de lo que yo estoy pensando, pero sería interesante también ver si distinguen las fake news. Ujú. Si distinguen, si esta ciudadanía digital que se está formando, en realidad es una anticiudadanía digital, por decirlo de una manera. Y lo digo por los efectos que ha tenido en otras partes del mundo, ¿eh? No desconozco cómo está en Costa Rica, pero hoy en día la política en las redes sociales está cruzada por la construcción de noticias falsas. Entonces, no sé si lo están cruzando eso de noticias falsas, porque igual estoy hablando y ya lo tienen y lo manejaron y lo preguntaron y hasta más estoy. ¿Cómo van a trabajar lo de las noticias falsas? Yerlin, Valeria, que son... Eh, Buenas noches. Bueno, yo soy también parte de este grupo. Manuel. Ok, parte de las fake news lo estamos conceptualizando a partir de este debate que se tiene en la construcción, valga la redundancia, del concepto de la ciudadanía digital, porque se tiene, bueno, la parte más institucional es una ciudadanía digital normativa en la que ve temas de accesibilidad, de si utilizan como tal los espacios de forma segura y demás. Entonces, esta parte de las fake news las enlazamos a nuestro objeto de estudio a partir de una ciudadanía digital radical, que un elemento importante de ellas, que es la literacidad crítica, que es justamente esa herramienta que toma a la hora de discernir la información a partir de diferentes niveles, que eso habla más que todo, por ejemplo, del cuestionamiento sobre el lugar, sobre el autor y demás. Entonces, ese es el enlace que tenemos en específico sobre las fake news en nuestro objeto y así es como lo estamos ingresando. Ok, entiendo la parte teórica y la has definido de manera muy, muy nítida, pero ¿cómo veo que el chico, lo que tú dices, ciudadanía crítica, radical, digital, para él lo es, pero en realidad está todo basado, no lo distingue? O sea, no quiero cuestionar y no quiero mover nada, especialmente Jessica, y no entiendo muy, o sea, la metodología que van a usar. Pero sería muy interesante también ver cómo esta ciudadanía digital, una cosa es la concepción de la ciudadanía digital que tiene el chico y otra es la forma en que la está ejerciendo. Y el primer elemento de ejercerla es ver la capacidad o no de distinguir la verdad o no en una noticia. Lo digo porque es como el gran meollo de la ciudadanía digital hoy en día.
Lo que ha pasado con Twitter es un ejemplo clarísimo, clarísimo como son bombardeos de noticias falsas que van creando políticas y entidades políticas, ¿no? De manera muy notable. Entonces, lo planteo así, o véanlo como pues, una duda que me surgió y si igual no queda, no queda. Pero quizás sea porque yo soy muy dudo de una práctica muy profunda de la ciudadanía digital. O sea, creo que en general tenía grandes potencialidades, pero en este momento histórico está justamente del lado más maquiavélico. Ajá. Y está triunfando la otra, que se puede estar viviendo como ciudadanía digital, pero en realidad es un ejercicio político de disposición ideológica muy, muy fuerte. Según también quienes rijan, quienes controlen las grandes plataformas, ¿no? Te daré un ejemplo, TikTok tiene otros, también a quién le están haciendo caso. O sea, distinguen los chicos, me voy a ver, ya, Jessica habló de su esposo, yo voy a hablar de mi hijo y mis hijos. Yo considero que son críticos, pero de repente llegan y nos dicen cosas de TikTok o de Instagram que les decimos, te están mintiendo. O sea, por ejemplo, no sé si pasó el debate por Blancanieves, que si era morena, que si era negra, que si era blanca, que si no sé qué. Y mi hija llegó y empezó a hablar lo que estaban diciendo. Y le dije, pero claramente lo que están viendo es la posición del grupo racista. Porque además ponían, la otra es trabajadora, buena, y esta defendía los derechos laborales, entonces la negra defendía los derechos laborales, la otra no, y le iban construyendo unas ideas sobre la televisión, pero que eran no necesariamente falsas, pero extraordinariamente ideológicas. Entonces, ¿cómo están? O sea, hay una cosa, es cómo concibo la ciudadanía digital y luego cómo la estoy recibiendo. Entonces, sería muy interesante saber cómo reciben los chicos eso y cómo lo están interpretando. Ese es de mi gusto personal, pero no me tienen que hacer caso de nada. Sobre la radio, siento que así soy, no lo puedo evitar, ¿eh? Si ya luego que Jessica me llame la atención, pero siento que hay una contradicción, Giancarlo, en lo que estás diciendo. Una radio estudiantil manejada por los profesores. Ya no me quedó. Sí, entiendo que hay que formar a los profesores en producción radiofónica para que lo utilicen como mecanismo, pero siempre una radio estudiantil puede estar apoyada por un profesor, pero tiene que ser estudiantil. Si no, no hay congruencia teórica y práctica en lo que estás diciendo. Otra cosa es que si me concentro en ver las potencialidades de la radio estudiantil en la formación política de los estudiantes y las capacidades de autogestión que puede favorecer la radio juvenil. Yo veo que tienes que es un micrófono, o sea, que le manejas la radio, entonces tienes ahí, estás con el equipo ahí completo. Ajá, pero sí me explico, o sea, porque si tú dices, o sea, por lo menos como lo presentaste, ahí siento que hay un chispas, hacen chispas. Ajá, porque movimiento estudiantil, una radio estudiantil manejada por un profesor, ya no me cuadra. Ujú. Contéstame si quieres, Giancarlo, no hay problema. Te tienes que apagar el micrófono, no te escuches. Ahora Ahí, sí. sí, ahora sí. Ahí el profesor tendría una función un poquito más como, por ejemplo, en tipo noticiero, como de jefe de información. O sea, de validar, como propiamente lo decía anteriormente usted, con lo de las noticias falsas y de ahí también ir como haciendo un tipo de filtro. La idea al final del proyecto es generar una capacitación para docentes que tal vez no estén en colegios, que tengan estos programas de radio estudiantil, pero que quieran implementar este mecanismo para generar un poquito más
de apropiación de la materia que se está impartiendo y también aprovechar los medios digitales que están pululando últimamente y también que muchos estudiantes quieren aprovechar tal vez que habilidades técnicas, que habilidades de habla y todo esto. ¿Pero trabajarías con los profesores o con los alumnos? Con los profesores para generar, primeramente la idea es agarrar profesores que estén dentro del el colegio, este San Luis Gonzaga, entrevistarlos, por qué es, qué opinan de la radio estudiantil, por qué no están, si es que no están, y después ya a los profesores que se entrevistaron individualmente, juntarlos, que intercambien en un grupo focal y en una última fase que hagan propuestas para ir montando así la capacitación para otros docentes. Tienes un modelo de capacitación, pero lo que no entiendo es eh, por qué no, más bien entender por qué sí hace el que lo hace y no querer que los que no lo hacen, no es, o sea, siendo humilde y viendo las posibilidades, además está solo en el proyecto, en vez de agarrar a muchos y hacer programas, agarraría a uno que sí esté e indagaría por qué sí lo hace. Y eso es ser, pues, obtener resultados interesantes que no sé cómo sean, podría darte para terminar el trabajo final y aportas a comprender por qué sí lo hace. Porque a los que no lo hacen va a ser difícil que los jales, Giancarlo. Jalar me refiero, los atraigas a eso, no sé cómo se dice en Costa Rica, pero bueno, jalar es, vénganse conmigo, ¿no? No lo hago, pues tengo dos hijos, no tengo tiempo, me voy a otra escuela en la tarde, no son horas pagadas, porque recuerden que la condición de contractual también es una condición pedagógica, ajá, no solo es laboral. Si yo tengo que estar moviéndome de un lugar a otro, mis condiciones pedagógicas son otras. Si yo con estructuro mecanismos de evaluación de la práctica docente para determinar los niveles de ingreso de un profesor, me marca mi práctica pedagógica. Ujú. Entonces, yo creo que hay muchos que te van, o sea, ¿cuántos participan, por ejemplo, en esa escuela, en la radio? Principalmente no son docentes de estudios sociales ni educación cívica, docentes son muy pocos, trabajan principalmente los bibliotecólogos dentro de los proyectos de radio estudiantil y por eso es que se estaba buscando por qué no es que están aprovechando una herramienta como esa para generar esa inserción dentro del mismo estudiantado. Lo que pasa es que administrativamente la radio pertenece a la biblioteca y Es le un toca proyecto que está y abierto. le funciona a ellos. ¿Cómo? Es un proyecto que está abierto a incluso, bueno, es un proyecto que está abierto, dirigido desde la biblioteca, por ejemplo, en este caso, pero está abierto a cualquier otro docente que quiera entrar, incluso a los mismos estudiantes. Es para evitar todo esto, lo lúdico, que solo se quede en algo lúdico. Sí, hay que ver ahí, yo creo que sí hay que manejar también la cuestión administrativa. O sea, hay radio, no tengo yo dirigí una secundaria de 600 estudiantes. Ah, tengo este proyecto, no se suman los chicos. Maestro, por favor, échemelo a andar. Entonces, no, el maestro no quiere, el bibliotecólogo lo pongo en el área de difusión. Quizá hay aspectos administrativos que también están condicionando el uso de esta herramienta. Y dejarlas fuera, corre el riesgo de esencializar una práctica docente que de hecho no se da. No sé si me explico, Giancarlo. A veces las respuestas pueden no estar en los conceptos complejos, sino en las realidades prácticas de la vida escolar. ¿Es grande la escuela? Sí, es bastante grande. Solo lo planteo por ahí. Sobre la educación de género, pues es muy importante seguir luchando, hay que seguir luchando, porque si algo ha traído reacciones violentísimas de la ultraderecha, son todos los movimientos de género, que teóricamente son muy importantes, que han abierto posibilidades de pensar las cosas de otra manera, con la multiplicidad de feminismos existentes, y creo que hay que seguir haciéndolo. Las representaciones sociales en mujeres en la historia, hay
bueno, hay que ver sobre todo el trabajo sobre los lugares, roles que se le dan. Hay muchísimos, se ha hecho mucho. Y pero ¿cómo fomentarlo? Yo creo que, por supuesto, ver todas las posiciones sociales, pero una manera también importante de empezar a ver como profesores, quizá lo veo también de lo que yo veo, ¿no? Es repensar las masculinidades. Alguna vez estuve trabajando en Brasil sobre una película, bueno, es una serie, La Ciudad de Dios tiene una serie. No sé si han visto la película Ciudad de Dios. Hay una serie, primero era una serie. Y el primer capítulo es un ejemplo de uso público de la historia, véanlo. Ajá. Y planteamos ahí qué tipo de masculinidad estaba planteando esa forma de enseñar historia o de narrativa histórica televisiva, cinematográfica, en donde se hacía un vínculo entre la historia de la independencia brasilera y el conflicto de guerra en la favela en la que estaban los personajes. Ajá. Entonces, sin negar la súper importancia del análisis de las mujeres, hay poquísimo trabajado sobre las masculinidades que están en juego también ahí. Ujú. Por ejemplo, ¿qué pasó el 15 de septiembre? Inició una guerra. Entonces, De Masi tiene unos interesantes trabajos para las efemérides sobre el papel de la violencia en la configuración de las efemérides y en la justificación del acto violento como única forma de emancipación. Ujú. A partir de la enseñanza de la historia. Incluso los conservadores uruguayos se fue al Senado la polémica por todo lo que hizo. Pero bueno, solo lo comento. No es que no sea importante ver las representaciones femeninas. Solo digo que siento que está un poco más trabajado que el otro lado. ¿Mm? O de las infancias o de las niñas, por ejemplo. Plantearse cómo están las niñas en la historia. Y vamos a encontrar muchos vacíos. Solo amplío el tema. No estoy diciendo que no es importante, que quede claro. Y creo que es otra forma de verlo, ¿no? También. Eh, la narrativa histórica de las efemérides de uno tercero, según cuentas, ni siquiera son narrativas, son escenas, ¿no? Ya no me acuerdo el personaje histórico del que estaban hablando, colorea. Ujú. Sí, yo me preguntaría, ¿qué implica que no se esté narrando? ¿Por qué solo ese acto? Pues bueno, también son chiquitos. También queremos una historia crítica para primero de primaria y yo soy más de contar una buena historia. Una buena historia puede hacer más. Es decir, plantearse la narrativa de las efemérides analizando la narración como forma fundamental del desarrollo de la sensibilidad y la temporalidad histórica. No tanto la dimensión política que tenga, sino el acto de contar, cómo están contando, entonces cómo son las estructuras, cómo son los personajes, entonces ver la narración, o sea, yo creo que, lo digo de manera genérica, hice estudios con chicos de bachillerato, no con niños, pero creo que la primera enseñanza que da la historia es saber contar una historia verdadera con todo lo que la verdad significa y se discuta pero saber a los niños contar una historia. Una historia que puede ser, si el belicoso, puede ser el efeméride, puede ser incluso, bueno, aquí es famoso el taconazo de la corregidora que para que empiece la rebelión y taconazo porque llegan, descubren el complot, ajá, entonces pega el taconazo y Allende sale corriendo en el caballo y le avisa a Hidalgo, Hidalgo ya hace el grito de independencia. Entonces, ¿cómo se va contando? Y si yo pierdo y si solo dibujo, ya no hay historia. Y su efecto en el aprendizaje, incluso en la idea nacionalista que tienen las efemérides de identidad nacional, pierde potencia enormemente. Que es algo muy, muy importante que ha pasado en los currículos de historia a nivel global. Han perdido su carácter de contarnos algo. Y contarnos no es algo malo. Lo hacen los grandes historiadores. Cuentan, es una narración distinta de otras estructuras. Pero me preguntaría,
¿por qué no narran? Si es lo que me contaste, que me contó Hillary. Ajá. Con lo que me están diciendo, igual el texto es mucho más que lo que estoy pudiendo ver, no conozco. Y además es una editorial privada, santillana, hay que ver cuáles son los criterios, los evalúa el Estado para que se puedan vender en las... No hay evaluación estatal. O sea, yo fui 15 años de autor del libro de textos de Patria y Larousse y pasamos por una evaluación durísima de parte del Estado. Ah, pero en México. En México, sí. No, aquí En no Brasil hay. también. En Brasil hay una. Ahorita ya se cambió toda la política de los libros de texto, pero en Brasil hay también un núcleo compuesto por académicos de todo el país que evalúa todos los libros de texto. Aquí era la propia ministerio. No, aquí no Entonces se hay un evalúan. control de los contenidos mucho más apegado al currículum formal y obligatorio. Mm. No, no, aquí tienen mucha libertad de cátedra, muchísima. Los libros de texto. Sí, incluso Santillana tiene dos tipos de libros, uno Ah, para sí. las escuelas públicas y otro A las privadas. para las privadas. Aquí, que es un mercado más grande, todas las editoriales tenían 3 colecciones del mismo libro, dependiendo de las regiones y unos, mi primero, yo como que mi esposa y yo fuimos ascendiendo hasta que, porque además son la misma compañía, pero los primeros eran para los sectores más, era muy, muy injusto porque eran destinados a sectores más vulnerables, entonces la calidad de los libros eran, no lo que escribíamos, pero la calidad del papel, todo, de las imágenes. La No, tinta, todo. la tinta y dices, ay, y la misma empresa tenía otros así, y iban, pero bueno, llegaban a por. Pero bueno, no sé si sirvieron mis comentarios, y si confundieron un poco, entonces sirvieron un poco. Yo creo Si que lo sí han hicieron dudar. servido demasiado. Y yo quiero agradecerte, Sebastián, el que hayas tomado en realidad 2 horas de tu tiempo familia para acompañarnos a nosotros, escuchar a los chicos y chicas y dejarlos con preguntas, ¿verdad? Para que reflexionen más su objeto de estudio. De verdad que es un placer y un honor tenerte acá. Y no sé si el profe Leonel o algún chico quiera hacer también alguna despedida. No, no, realmente en nombre de esta comunidad de aprendizaje, como diría mi estimado amigo Carlos, queremos agradecerle enormemente, ¿verdad? Como dice la profe Jessica, al doctor Sebastián Pla, por compartir su valioso tiempo y experiencias durante la charla en estos tiempos de desafíos en la educación, en un contexto, como mencioné hace un rato, mundial complejo, en un sistema educativo también muy complejo y realmente agradecerle también los aportes a los distintos trabajos de investigación. Creo que son insumos valiosos, ¿verdad? Genera reflexión, genera inquietud, ¿verdad? Y entonces estas experiencias son fundamentales en este proceso de crecimiento y construcción de los objetos de estudio, de las investigaciones de cada uno. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Yo nada más, para cerrar, chicos, chiquillas y chiquillos, el maestro Leonardo no lo conozco, no lo acabo de conocer, pero conozco a Jessica. Incluso estamos a punto de sacar un libro que es un ejercicio de metodología horizontal, considerando a los jóvenes autores. Ya debería estar en difusión, pero hemos tenido algunos problemas con aquí en México, pero ya está por salir. Y sí aprovechen a la maestra Jessica, que claramente es ya un referente en América Latina sobre la enseñanza de la historia. Ujú. Pues muchas gracias y espero que haya otra oportunidad, chicos y chicas. Muchas gracias, Sebastián. Y pues entonces, que tengan una linda noche y nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta Hasta Adiós. luego. luego a todos, que pasen Chao. buenas noches, gracias. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, Sebastián. Luego, gracias. Adiós. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.